Ahora sí. Bueno, el seminario de hoy está a cargo de Mariana Pereira. Es su primer seminario de licenciatura, titulado AGN Evolution in Central Galaxies of Galaxy Clusters. Todo tuyo. Bueno, buenos días, así como dijo ella, Pereira, y este es mi primer seminario. Vale. Y este es mi primer seminario de la licenciatura. Bien, con mi directora Cintia Ragone. En el trabajo, el tema principal de mi trabajo especial es la evolución de AGNs en galaxias centrales de cúmulos masivos de galaxias. Bien. En este seminario, en principio, vamos a dar una introducción de qué se sabe sobre evolución de AGNs, tanto observacional como teórico. También vamos a dar una breve descripción de qué son las BCGs y cuáles son las simulaciones que estamos utilizando. Bien. Y por último, les mostraremos algunos de los trabajos futuros que vamos a hacer. ¿Vamos? Bien, como les dije, el objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de AGN en galaxias centrales, o sea, las BCGs, de cúmulos de galaxias con simulaciones hidrodinámicas. ¿Cuál es la motivación de estudiar estos objetos? Por un lado, sabemos que la fracción de AGN es mayor con respecto al resto de las galaxias a mayor redshift, pero aún no está claro cómo es que evolucionan los AGNs en BCGs. Por otro lado, queremos testearlo con las simulaciones y ver qué predicen las simulaciones. También queremos estudiar cuál es la coevolución entre el black hole supermasivo y su BCG host, para detectar problemas y sugerir posibles mejoras en las modelizaciones. Bien, como les dije, en principio vamos a hablar un poco de qué son los AGNs. Para el que no sabe, son núcleos activos de galaxias, y es decir que las galaxias en sus centros contienen regiones muy compactas del orden de miliparsec que pueden emitir grandes cantidades de energía. Bien, esta energía puede llegar a luminosidades volumétricas de 10 a la 48 ergios/segundo. Otra particularidad es que esta energía que emiten no está asociada con procesos intrínsecos de las estrellas, sino más bien con la energía que libera por acreción de materia. Bien, acreción de materia en el black hole supermasivo. Cuando hablamos de black hole supermasivo, estamos hablando de masas mayores a 10 a la 6, masas solares. Otra de las propiedades de los AGNs es que pueden ser detectados a alto redshift. En particular, en el trabajo de Wang lo han detectado en redshift 8, y también que la emisión de los AGNs cubren un amplio rango del espectro electromagnético. Bien, y bueno, que también pueden contener o no jets, como pueden ver ahí. Otra de las propiedades, por eso la recuadré, es una de las más importantes en este trabajo, es el AGN feedback, que nos dice la relación entre la masa que es secretada y la energía que es liberada al medio. En los últimos años se ha estudiado bastante el AGN feedback porque lo que produce es que lo que puede es modificar características de las galaxias, así como calentar el gas, y esto reduciría la formación estelar. A esto es lo que le llaman feedback negativo. También en algunos trabajos, hoy en día está en estudio, de que es posible que exista un feedback positivo en el cual es esto que ayude a la formación estelar. Bien, en esta imagen solamente es ilustrativa para que vean qué es una galaxia con AGN. Es la Centauros A, es bastante famosa. Tenemos en rayos X, en radio es más los jets, y en el óptico que se ve ahí,
se ve más la formación, lo estelar, digamos. Y esta es una imagen, una composición de esas partes. Bien. Acá lo que pueden ver, que no se ve toda la imagen, es una representación esquemática del modelo físico de AGN, que es bastante aceptado hoy en día. Entonces, esto ilustra las regiones claves y sus escalas. En el centro tenemos el black hole supermasivo, que está rodeado por el disco de acreción y puede contener una corona, que es una capita de gas de electrones muy calientes, que hoy en día es objeto bastante de estudio. Esta región, como les dije anteriormente, es del orden de miliparsec. Bien, que en comparación con la resolución que usamos en las simulaciones es bastante pequeña. Después más, en regiones exteriores, encontramos la región de líneas anchas, que es o BLR también, por Broad Radiation, y donde hay nubes de velocidad bastante altas. Después tenemos el toro, que es un estilo de dona, que es lumpy, es polvoriento, y hasta este punto, hasta la escala del toro, ya tenemos que predomina la influencia gravitatoria del black hole supermasivo. Y ya en regiones más exteriores encontramos la región de línea angosta o NLR, por Narrow Light Region. Y bueno, que puede incluir o no los jets, como les había dicho. Entonces, a este punto ya tenemos una idea de qué son los AGNs. Entonces, los núcleos activos de galaxias son una manifestación de acreción de gas que puede ser que libera grandes cantidades de energía. Bien. En las regiones más interiores del toro se encuentra gas en forma ionizado por esta energía que yo les digo que emite el disco de acreción, y bien adentro del toro se encuentra más gas en forma molecular, aparte del polvo que les había dicho antes, que compite de alguna forma en absorción en comparación con el gas, en absorción de esa energía de radiación del disco de acreción. Bien, tenemos un gran zoológico de galaxias activas. A lo largo de los años, las galaxias con AGN han sido clasificadas de muchas diversas maneras, con criterios no uniformes, que han dado origen inevitablemente a tener muchas clases y subclases de AGNs, clases AGN por diferentes criterios. Por ejemplo, por presencia o no de un jet, por la orientación del jet con respecto al observador, por la orientación del material oscurante, digamos. Ya vamos a hablar un poquito de esto en este modelo que vemos ahí. Por eficiencia radiativa, por el tipo de galaxia host, entre muchas otras clasificaciones. Acá les presento dos clasificaciones que son bastante importantes. La del modelo unificado, que muchos ya conocen, en la cual se separa en AGNs de Cipher 1 o Cipher 2. Las Cipher 1 son las no oscurecidas, es decir, yo les decía antes que el polvo y el gas absorbían parte de la radiación del disco de acreción. Entonces, si uno ve la galaxia de frente, es decir, la ve de frente, como ven ahí en el tipo 1, que no se nota bien, es lo que se dice no oscurecida, es decir, que no se reduce tanto la emisión del disco. Y verla más de canto, que sería como se vería ahí, sería la oscurecida, que se reduce bastante la energía del disco, que son las Cipher 2. Por otro lado, esta es bastante importante para ese trabajo, lo van a ver luego, que son otro tipo de tipo 1 y tipo 2, las de modo radiativo y la de modo jet. Las de modo radiativo es de este autor, Helmut Best, por si les da curiosidad.
Las de modo radiativo es porque predomina la energía en forma de radiación y tiene altas tasas de acreción. Y en este grupo podemos incluir a las galaxias Seyfert y a los objetos cuasistelares. Se le asocia a este tipo de AGN el feedback de quasar-mode en la simulación. Más tarde van a poder, les voy a contar un poquito sobre qué es este tipo de feedback. Y las de tipo 2 son las de jet mode, o también llamadas de modo cinético, porque predomina la energía cinética transportada por los jets, que tienen más tasa de acreción y comprenden en este grupo las galaxias de luminosidades bajas y las liners. Y se le asocia el feedback de radio mode en las simulaciones. Como les dije, vamos a verlo después. Bien. Como les dije al principio, los AGNs, las galaxias con AGNs, tienen un amplio rango cubren un amplio rango de emisión en el espectro electromagnético. Entonces, lo que podemos ver acá es la energía de distribución espectral para un AGN. En la región negra es lo que sería un AGN completo, o sea, es una composición de varias partes en comparación con lo que sería la emisión de una galaxia formadora de estrellas. Entonces, como les dije, el disco de acreción va a emitir radiación que va a ser en el óptico ultravioleta, y esta radiación, parte de esta radiación, va a ser absorbida por el toro, como pueden ver en la región roja, y va a ser reemitida en el infrarrojo. Otras partes de la emisión del disco va a ser scattering con los electrones libres que están en la corona, y van a salir la radiación va a salir emitida en rayos X. Bien. Para que veamos acá, en particularidad, esta emisión de la radiación que va a ser scattering en la corona y va a salir emitido en rayos X, también puede hacer reflexión tanto en el toro como en la BLR, y también contribuir a esta emisión en rayos X. Bien, una de las cosas principales acá era estudiar la evolución de genes, ¿no? Entonces, en la actualidad está ampliamente aceptado que las galaxias contienen en sus centros estos black holes supermasivos. Entonces, uno cuando quiere estudiar la evolución de galaxias, es clave estudiar la evolución de sus black holes supermasivos. Y lo puede hacer a través de herramientas como la Luminosity Function, que pueden ver aquí. ¿Qué vemos acá? Acá vemos número de galaxias por unidad de volumen por intervalo de luminosidad para diferentes redshift. Cada uno de estos colores representa un diferente redshift, y estos símbolos representan datos observacionales que están referenciados ahí. Entonces, ¿qué vemos? Lo que vemos es una fuerte evolución de la luminosidad de AGNs, y también que a altas luminosidades, más por ejemplo en 13.5, lo que vemos es que el número de AGNs luminosos aumenta prácticamente en orden de magnitud. Y en cambio, para luminosidades más bajas, tenemos una evolución más suave. Otra forma de estudiar esta evolución es a partir de la number density, que pueden ver en este grafiquito chiquito de acá, en el cual cada uno de los colores representa una luminosidad diferente. La negra es luminosidad más baja que la rosa, y lo que vemos acá es número de galaxias por número de AGNs en función del redshift, digamos, en función del tiempo. ¿Qué vemos en estos grafiquitos en particular? Vemos que el pico de luminosidades de AGNs más luminosos está corrido más en redshift más alto. Esto implica lo que hablamos recién
de que tenemos más AGNs luminosos, más potentes, a redshift más altos. Bien. Por otro lado, como les digo, entonces el black hole, el disco de acreción, el black hole va a ir acretando materia y va a ir liberando grandes cantidades de energía, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es la evolución de la accretion density en función del redshift. ¿Y qué vemos? Las líneas rojas, tanto las líneas rojas como los puntos negros, son densidad de acreción de objetos emitiendo en rayos X. La región esta en gris, acá no se ve, es formación estelar, y estos cuadraditos vacíos y círculos vacíos son datos de densidad de acreción, pero de galaxias de baja luminosidad. Bien, las líneas azules que están por encima son resultados teóricos de diferentes simulaciones que pueden ver, están ahí anotadas, pero estos son hechos con diferentes criterios de modelización, tanto de tasa de acreción como de feedback, y también de inclusión de black holes supermasivos en las simulaciones. Que después les voy a contar un poquito sobre eso, sobre nuestras simulaciones. ¿Y qué vemos? Vemos que aproximadamente en Redshift 2 tenemos un pico de tasa de acreción para esta muestra general de black holes, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que el gas va a construir, cumple un bastón, es muy importante porque va a contribuir tanto a la creación de black hole como a la formación estelar. También que podemos ver que para redshift menor a 2.5 aproximadamente, lo que podemos ver es que la pendiente de formación estelar va bastante similar a la de los datos observacionales. En cambio, para redshift mayor a 3, podemos ver que hay una rápida caída de formación, de crecimiento del black hole con respecto a la formación estelar. Bien. Ahora nuestro estudio es AGNs en BCGs. ¿Pero qué son los BCGs? O las BCGs. Son las galaxias más brillantes de los cúmulos de galaxias. Normalmente se encuentran en la cercanía de los centros de los cúmulos, y como pueden ver en esta imagen, esta recortada es de un cúmulo, pero nosotros la obtuvimos así de esta referencia, en donde se puede ver la predominancia de Abell, se llama esta BCG, con respecto a las otras galaxias. Es mucho más brillante que el resto, ¿no? Bien. Los criterios para la selección de masas de BCG, en particular en el paper de Kretsov, tienen observaciones entre 10 a la 11, del orden de 10 a la 11 y 10 a la 12 masas solares, en una apertura de 50 kiloparsec. Debido a que las BCG se encuentran en los centros del cúmulos, o aproximadamente en los centros, es que tienen una historia de formación bastante peculiar. Aunque todavía no hay un consenso de cómo es que se han formado las BCG en el centro de los cúmulos, hay un acuerdo en que podría ser por dos fases. En principio, la BCG se podría ir formando en este lugar. Es decir, entre redshift aproximadamente 2 y 1, contaría la fase 1, en donde las galaxias están mergeándose entre ellas, están muy ricas en gas, y todas tienen más o menos la misma masa. Entonces, eso quiere decir que las progenitoras de la BCG van a ir compitiendo para ver quién es la main progenitor, digamos. También en esta fase hay, como sabemos, hay una alta tasa de
formación estelar y también es decir, crecen mucho las galaxias, más o menos en Regis 2, y también la formación estelar, ¿no? A esta etapa se le llama wet mergers. En la siguiente fase, en la fase 2, es más o menos entre Regis 0 y Regis 1. Acá la BCG lo que va a ir creciendo por mergers con otras galaxias satélites, que es lo que se le llama dry mergers, y ya estaría pobre en gas. También puede ir creciendo por acreción difusa, es decir, que vaya robándole, digamos, materia al medio interestelar y vaya creciendo de esa forma. Por ejemplo, también, si pasara una galaxia cerca de la BCG, esta le podría ir robando estrellas a esa galaxia por fuerza gravitacional, digamos. Bien, hay algunos trabajos que han observado que entre esta fase, entre Regis 1 y Regis 0, las BCG crecen en un factor de 2. Pero hay otros trabajos que no encuentran una evolución en este rango de Regis de las BCG. Bien, ¿qué sabemos acerca de la evolución de AGNs en BCG? En particular nos interesa las BCG porque tienen algunos de los casos más grandes de feedback radio mode. El feedback de radio mode, que les había nombrado antes, es tener bajas tasas de acreción y potentes jets. A medida que estos jets se van propagando en el medio intracluster, lo que van haciendo es empujar el gas y formar estas cavidades, esas regiones negras de rayos X. Por eso son tan interesantes. En varios trabajos de Javasek Larrondo estuvieron estudiando las propiedades de estas cavidades, como pueden ver en esta imagen, por ejemplo, la mechanical power de una cavidad y el tamaño de una cavidad en este rango de rayos, entre 0 y 0.8. Y que encontraron que prácticamente se mantienen bastante constantes en el tiempo, en este rango de Regis, y esto implica que el feedback de radio mode estuvo presente durante este rango de Regis, pero se mantuvo bastante constante, digamos que no hubo una evolución de estas propiedades. Lo interesante acá es que también en estos trabajos de Javasek encontraron que en cúmulos que contienen estas cavidades de rayos X había AGNs luminosos a alto Regis. Alto Regis. Bien, acá les resumo algunos de estos resultados que estuvimos hablando recién y acá les nombro otros trabajos, otros papers en donde también han descubierto, estudiando cúmulos con estas cavidades, AGNs muy luminosos para alto Regis. Lo que nos sugiere es que haya una transición entre feedback de quasar mode a radio mode en BCGs en los últimos 8 gigayears, es decir, hasta Regis 1 aproximadamente. Cuando hablamos de feedback de quasar mode, estamos hablando de altas tasas de acreción y de un AGN más en modo radiativo. Y ahí va la importancia de la clasificación que habíamos visto antes. Aún así, cabe resaltar, y lo vamos a tener en cuenta, que hay trabajos, por ejemplo, como el de Jan, que hasta Regis 0.6 no encontraron una evolución de AGNs luminosos. Esta particularidad, esta transición, es uno de los objetivos principales de nuestro trabajo para el futuro. Bien, y introduciéndonos más en el tema de las simulaciones, ¿por qué uno introduce AGNs en las simulaciones? En particularidad, en los últimos 10 años aproximadamente, se ha empezado a aceptar que uno tiene que introducir AGNs en las simulaciones para obtener masas en concordancia con los datos observacionales. En este trabajo de Cynthia del 2013
estuvieron estudiando la masa de BCG en función de la masa de los cúmulos. En la imagen de la de izquierda, para una apertura de 30 kiloparsec, y en la imagen de la derecha para una isofota de 24 magnitudes en la banda B. Bien, los cuadraditos vacíos representan las simulaciones, pero de de galaxias con, o sea, de las BCG con el AGN apagado, digamos, que es lo que se llama AGN off. Y los triangulitos con AGN. La línea de puntos, estas son datos observacionales también que están anotados ahí. La línea esta celeste es la que representa los datos observacionales, y encontraron que si no se incluía el AGN, obtenían masas de más de un orden de magnitud con respecto a los datos observacionales. En cambio, si introducían el AGN, estaban un poco más cerca de las masas de los datos, pero no, aún así no reproducían bien los datos observacionales. Para la redundancia. Bien, entonces, en cambio, para masas más pequeñas, había un poco más estaban un poco más cerca de los datos. En cambio, para el trabajo de cinta del 2018, estuvieron trabajando con las masas BCG en función del redshift, como les dije. Acá es para una apertura de 30 kiloparsec y para acá para 50 kiloparsec. Y en este caso, las estrellitas, y hay triangulitos, representan los datos observacionales, los puntos celestes, las simulaciones con las que estamos trabajando nosotros, y la línea también es de datos observacionales. Los cuadritos vacíos representan simulaciones, acá las Illustris y ahí las Igli. Lo que encontraron es que pudieron reproducir mejor las masas de BCG de forma de estar en concordancia con los datos observacionales, reduciendo las masas de BCG, ¿no? Y también notar que para esta época, o sea, 2018, ya había más datos observacionales. Antes teníamos esa liñita celeste y ahora tenemos todos estos datos, que también me han dicho que también han subido las masas en estos datos. Otra de las cosas para notar es que reproducían mejor que otras simulaciones, como pueden ver. O sea, esas todavía mantenían masas bastante altas. Esto lo hicieron para Redshift 0, pero también estuvieron estudiando la masa de BCG para Redshift de 0 a 4, o sea, para Redshift alto. Y lo que pueden ver acá es que esta sería la curva de crecimiento de la masa de BCG para las simulaciones, y reproduce bastante bien los datos observacionales, o sea, las estrellitas. La línea esta, que es rosa, que no se ve, es masa creada estelar que fue formada antes de la BCG, que no necesariamente esté en la BCG. En cambio, esta tiene que ver más con la main progenitor, digamos, de cada una de las BCG. Bien, finalmente les presento las simulaciones con las que estamos trabajando. Son 29 resimulaciones, 24 de cúmulos muy masivos y 5 cúmulos más pequeños tomados de forma random, en la cual, ¿qué son las resimulaciones? Las resimulaciones es una técnica en la cual se toma de una área, de una región grande, un área más pequeña, de una región grande que esté a baja resolución, se toma una región más pequeña y se le aumenta la resolución simulándola de nuevo, digamos. En nuestro caso, nuestro box es de 1 gigaparsec. Cada uno de estos cuadrados representa una rebanada de más o menos 125 megaparsec, y lo representamos así porque si uno quiere ver todo el box, se pierde información en medio de las estructuras, digamos, por proyección. Bien.
Entonces, también importante es que estos bugs son de gravity only, digamos, o también llamado de dark matter only. Es decir, que está apagado el gas para tener más esto no está prendido, perdón. Fiesta. Para tener menos tiempo computacional cuando uno corre Xbox. Bien, entonces tomamos de 29 regiones, entre 5 y 6 radiales, no se ven bien acá, pero son esos cuadraditos verdes que hay ahí, en los que estas regiones contienen, es decir, yo les llamo boxitos, que contienen varios cúmulos, y el cúmulo más masivo de estas regiones tiene masas mayores a las 5 masas solares. Bien, entonces, una vez que tenemos estas regiones, se le hace la resimulación, que yo les dije recién, es decir, con mayor resolución, y se le prende el gas introduciendo la hidrodinámica y la física bariónica, como es el cooling, la formación estelar, el feedback estelar, el crecimiento del black hole, entre muchas otras propiedades que uno quiere estudiar. Estas imágenes son ilustrativas nomás del paper de Bonafede, donde estuvieran estudiando estas simulaciones, y son boxitos más chiquitos, ilustrativos nomás, de 15 megaparsec. Son de temperatura o de densidad de gas, en el cual se pueden notar las BCG en cada uno de estos boxitos. Bien. Ahora, ¿cómo es que modelizamos los black holes supermasivos en las simulaciones? Los black holes en las simulaciones los representamos con partículas que son no colisionales, es decir, que predomina la fuerza gravitacional, y uno cuando quiere hacer el seeding, se dice, cuando introducir el black hole en las galaxias, esto se hace cuando el halo de la galaxia correspondiente ha alcanzado un mínimo de masa. En esta imagen de aquí, lo que podemos ver es un boxito solamente para representación, para que tengamos una idea de un cúmulo de galaxias, y la materia estelar, las partículas estelares, y se puede ver la predominancia de la BCG en su centro, ¿no? Por este lado vemos las partículas de black hole correspondientes a esas galaxias, pero podrían no estar, algo que estuvimos charlando es que podrían no estar todos los black holes en esa imagen, porque uno cuando introduce los black holes en las galaxias, en las simulaciones, puede perder algunos black holes por interacciones gravitacionales. Acá es necesario remarcar la importancia de lo difícil que es introducir o mantener los black holes dentro de las galaxias. Bien, una vez que uno pudo hacer el seeding, digamos, introducir el black hole en la galaxia, modeliza la tasa de acreción. Es decir, el black hole va a ir, una vez que ya está ahí, va a ir creciendo por acreción y mergeándose con otros black holes. Este fenómeno de acreción de los black holes en la naturaleza es bastante complicado, y reproducirlo con las simulaciones puede llegar a ser hasta casi imposible. Entonces uno se ve obligado a simplificarlo con las simulaciones, y más con la resolución. Estamos hablando de regiones de miliparsec, y nosotros y en comparación con la resolución que manejamos en simulaciones, ¿no? Bien, entonces en las simulaciones cosmológicas, cuando se quiere modelizar la tasa de acreción, se tiene en cuenta este mínimo entre la tasa de acreción de Bondi y la tasa de acreción de Eddington, o también llamado el límite de Eddington. La tasa de acreción, por un lado, la tasa de acreción de Bondi tiene que ver con
la acreción de un objeto compacto en el medio interestelar. Y también tiene en cuenta las propiedades del gas en entornos a ese black hole. Como pueden ver acá, depende de la masa del black hole, de la densidad del gas, de la velocidad del sonido del gas y de la velocidad entre el black hole y el gas en su entorno. Por otro lado, la tasa de acreción de Einstein, o también llamado límite de Einstein, nos asegura que la emisión por radiación no sea superior a la fuerza de gravedad. Y como vemos, depende de la masa del black hole y de este parámetro epsilon R, que este parámetro lo que nos da es la fracción entre masa que es secretada y con respecto a la energía que es liberada al medio, ¿no? Entonces, uno, cuando ya tiene modelado la tasa de acreción de los black holes, lo tiene en cuenta para estudiar la energía de feedback, en donde tiene en cuenta, depende de la tasa de acreción del black hole y de este parámetro epsilon R del que estuvimos hablando, y de un parámetro epsilon F. Este epsilon F representa esa parte, una parte de esa energía que es radiada por el disco de acreción, que se va a acoplar al gas calentándolo, que es una de las cosas que estuvimos hablando al principio cuando les nombré el feedback AGN. Bien, una vez, como uno siempre hace con las simulaciones, calibrar parámetros, se pueden calibrar estos dos parámetros epsilon R que estuvimos hablando y el epsilon F, de forma de poder reproducir esta relación de Magorrian en la cual tiene en cuenta la masa de black hole con respecto en función de la masa de la masa estelar del bulge de la BCG. Estos puntos azules representan las regiones de nuestras simulaciones y las cruces representan también la línea de datos observacionales y los puntitos celestes es el resto de galaxias, ¿no? Bien. Bueno, por último, les muestro los resultados preliminares que tenemos por ahora. Nosotros estudiamos estas 29 regiones, en particular acá les muestro la región 2 para ahorrar tiempo. En principio, como les dije, estudiamos estas 29 simulaciones, estas 29 regiones, los cúmulos por ahora, los cúmulos más masivos de estas regiones, y propiedades de estos cúmulos como es su galaxia y su black hole. Entonces, acá lo que les muestro es la evolución de la masa del subhalo principal en función del redshift, o sea, del tiempo. ¿Pero qué es el subhalo principal? Nosotros cuando estudiamos las simulaciones, utilizamos un algoritmo de identificación que se llama subfind, que lo que hace es relacionar cada una de las partículas con las galaxias. Las partículas del medio intercluster, las ICL, intercluster light también se le dice, son asociadas, que no fueron asociadas a las galaxias, se asocian a la galaxia BCG. Que el subhalo cero, digamos, el subhalo principal es el de la BCG. Entonces, en el subhalo cero tenemos la masa de BCG y la de la ICL. Si se acuerdan, hace un ratito yo les mostraba el paper de Cynthia del 2018, donde estudiaron la evolución de la masa de BCG en función del redshift. Y ellos no encontraban esa altura ahí, digamos, o sea, rápido crecimiento. En esa línea más o menos está esquematizado. Lo que nos dice es que, en nuestro caso, es que tenemos la ICL. Uno de los trabajos que vamos a hacer ahora es intentar separar la masa de BCG de la masa de ICL en las simulaciones. Bien. Por otro lado, estuvimos reconociendo el black hole más cercano a nuestro subhalo principal, digamos, a la BCG, y en el subhalo principal la BCG se encuentra en el centro. Entonces,
para estudiar la distancia mínima entre el black hole y el subhalo es a la distancia a los centros, digamos, de cada uno. Bien, entonces es al centro de la BCG, ¿no? Por eso pusimos esto acá. Entonces, acá podemos ver la evolución de esta distancia en función del redshift. Lo que podemos ver es que para alto redshift tenemos una diferencia de distancia menos de 1 kiloparsec, lo cual nos da una idea de que el black hole no se ha movido mucho dentro de las galaxias, ¿no? De las BCG. Y para redshift más bajos encontramos mucha más distancia, igual sigue estando dentro de 2 kiloparsec, o sea, para las resoluciones que usamos en las simulaciones sigue siendo poco. Y esta distancia más grande, se puede deber a que a más bajo redshift los cúmulos tienen más interacciones y las galaxias se ven más perturbadas, lo cual como lo puse ahí, hay que tener en cuenta que lo complicado que es también mantener los black holes en el centro de la galaxia para que el feedback trabaje apropiadamente, ¿no? Por otro lado, estuvimos estudiando un poco más las propiedades de estos black holes y por un lado podemos ver la evolución, en la figura de la izquierda podemos ver la evolución de la masa de black hole en función del redshift. Las estrellas azules representan los black holes de las BCG, del subhalo principal, y esto es de toda la muestra de black hole, digamos, de todas las partículas de black hole. Lo que podemos ver en esta imagen es que estos saltos son más bruscos, acá no se notan tanto, pero sé que se pueden deber a mergers que sufrieron los black holes, y para alto redshift esa rápida subida, digamos, puede ser, o ese rápido crecimiento puede ser también por mergers, pero también por que haya mucha creación de gas. Bien. Por otro lado, estuvimos estudiando la tasa de acreción de los black holes en función del redshift, y como les dije, estos representan a los black holes de las BCG. Y esta es la media de la tasa de acreción de todos los otros black holes. Lo que podemos ver aquí es que tenemos más tasa de acreción para los black holes, más tasa de acreción para los black holes de las BCG en comparación con los otros black holes. Y también, una de las cosas importantes es que si podemos ver más o menos en redshift 4, se insinúa ahí un pico de crecimiento de la tasa de acreción de los black holes. Y si se acuerdan, al principio que yo les estaba mostrando unas muestras de datos observacionales y teóricos de una muestra de black hole, y ellos encontraban un pico en redshift aproximadamente 2, lo cual nos puede estar diciendo, en este caso, que encontramos redshift más alto, que estamos en regiones de alta densidad. Bien. No podemos dar conclusiones todavía, porque recién estamos dando una vista preliminar de nuestras simulaciones, pero siempre vamos a tener en cuenta que aún no está clara cómo evolucionan los AGNs en BCGs. Bien, alguno de los trabajos que vamos a hacer ahora en el trabajo especial es intentar seguir al black hole con su BCG para diferentes outputs de la simulación, es decir, intentar seguir al main progenitor. También estudiar todos los clústeres de las simulaciones con estadística. Y también una de las cosas que yo les nombraba al medio, que no una de las cosas principales, es detectar periodos entre esa transición entre feedback de quasar mode a radio mode en la evolución de los black holes. Y bueno, también estudiar cuándo y cómo es que se pasa en esas transiciones. Y por último, como siempre, comparar con otras simulaciones y con otros datos observacionales. Gracias.
Esto tiene videíto. Muchas gracias, Mariana. ¿Preguntas? Ahí vamos, Hernán. Primero acá. Ahí le dejo referencia. Tengo una pregunta. Dale. En los últimos gráficos demostraste Sí. ahí, las barras rojas verticales son barra de error. Perdón, ¿las qué? Las barras rojas que acompañan los puntos rojos que Sí, están verticales son barra de error. son dispersión de... Y justo aquel punto que decís que está redshift z igual a 4, o sea, no sé si es que yo soy chicata, pero no le veo la barra de error, pero justo ahí, como Sí. que decís que se insinúa un pico, pero no caería dentro de la barra de error. El pico es más ahí en realidad, y está la banda de error, pero es muy chica. Sí, entre casi en el punto. Pensó también que estos puntos están como exagerados y son muy grandes en esta imagen. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien había levantado acá? Hola, muy lindo el trabajo, súper interesante. Una pregunta, vos mencionabas, cuando mostrabas ese plot que mostrabas las estrellas con los black holes, justo cuando contabas de que ponían los black holes en simulaciones, Sí, y vos dijiste que podrían no estar todos los black holes puestos ahí y que se perdían. O sea, que podrías tener algunos que están perdidos, como que no están, o se fueron. Y sí. no- ¿Cómo que se, cómo se Eso, fueron? ¿O por qué se fueron? si es lo que voy a decir, que me corrija Cintia, creo que tiene que ver con el sostenible, ¿no? O sea, en el sentido de que la fuerza gravitacional entre las partículas, viste que va como de la distancia al cuadrado. Y entonces la distancia está muy pequeña, entonces como que la masa se puede ir. Entonces uno le agrega un factor que se llama softening, que tiene que ver con la resolución espacial, y en nuestro caso creo que es de 3, 2.5. Gracias. Solo una cosita así, por una parte, sí puede haber que las partículas se acercan mucho, ¿no? Y por ruido terminan. Y la otra más importante también es que las galaxias estas, acordate, están dentro del cúmulo de galaxias, y el black hole es una partícula, es sumamente difícil seguir la trayectoria de una partícula dentro de una simulación. Entonces estas galaxias, cuando interaccionan entre ellas, pasan por los centros del cúmulo, están sometidas a fuerzas muy grandes y pueden perder una partícula, pueden perder, por ejemplo, partículas de estrella. Es más difícil en el caso del black hole, que debería estar en los centros, pues puede suceder. Y una vez que una galaxia pierde su black hole, no se le vuelve a poner una cuando ya está dentro de un cúmulo, porque está dentro de un halo de más de 10 a la 11, que es la masa mínima para hacer SIM. Entonces quedan sin black hole. Bueno, por eso también en los gráficos, en los que siguen, que estuvimos trabajando, a estos snapshots, digamos, los tenemos para más alto redshift, pero llegamos a 5 porque veíamos que faltaban muchos puntos por esta razón de que más alto redshift como que perdíamos los black holes. Sí. ¿Más? Hernán, ¿querés hacer tu pregunta? Tiene que ver un poco con lo anterior también, esto del black hole que se escapa o que se mueve dentro del centro de la galaxia. La pregunta un poco, vi que iba hasta el orden de 1 kiloparsec o un poco más, si eso depende de la masa de la host o es independiente, más que nada que depende de la historia, y si han cuantificado digamos, el efecto, la variación en el efecto del feedback cuando la galaxia está cerca del centro, o perdón, el black hole está cerca de la host o se alejó un poquito, si cuál es el impacto y si eventualmente uno podría trabajar con una submuestra de aquellos que no se han descentrado. Trabajo futuro. Seguramente.
Hola, ¿me escuchas, Hernán? Sí. Sí lo hicimos. Obviamente, o sea, es muy notorio cómo cuando el black hole se aleja del centro, el feedback empieza a funcionar mal. Así que la tasa de formación estelar crece alevosamente cuando el black hole se corre del centro. Ese es un trabajo que hicimos ya antes. Obviamente no está publicado porque es seguirse publicando siempre cosas que no funcionan, ¿no? Pero ya estoy cansada de eso. Pero sí sucede, y sí se puede hacer lo que vos decís de separar la muestra entre BCG que han estado siempre con su black hole en el centro y de las otras que perdieron el black hole. Seguramente eso lo vamos a estar haciendo. Y no depende de la masa, es decir, puede haber de cualquier masa que se No. pero no. Depende, digamos, de lo conflictiva que sea la región en la que está la galaxia. Mientras más interacciones tenga, más probable es que pierda el black hole. Ah, dale, gracias. Lau, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, hola. Hola. Hola Mariana, felicitaciones. Primero, muy lindo el trabajo, muy lindo cómo lo contaste. Yo te quería preguntar sobre la parte final, cuando contás la evolución de la masa del black hole que tenés y la tasa de acreción también. Que ahí muestras todos los black holes y el black hole de la BCG central. Cuando ahí estás usando las 29 regiones de la CIMO que elegiste, ¿no? No, en particular acá en la región 2, pero las otras son bastante similares. Ah, solo. Y si incluiste todo en algún momento, me imagino, ¿no? No hicimos una estadística todavía de todas las regiones juntas, y eso posiblemente lo muestre en el segundo seminario, pero lo hicimos por separado, digamos. O sea, corrimos en el mismo código todas las regiones, pero obtuvimos los datos por separado. Y ese all black hole son todos los que están en la región 2, independientemente que estén en cúmulo o en cualquier lado. ¿Cómo? Los puntos rojos, que son los all black holes, Sí. son todos los que te caen en la región 2, no importa si están en cúmulo o no las galaxias. Claro, son todas las partículas de black hole que no corresponden al subvalor principal. Y son todos, pero son todos los supermassive black hole que tenés en las galaxias, ¿no? En la región 2. Sí. ¿Y tenés muchas galaxias ahí? Yo la veía chiquitita en tu figura, en las regiones, pero por ahí. Si tengo muchas galaxias. Sí, en las regiones. Cada uno de estos representa una galaxia, ¿no? Sí, una vez que... ¿Cada punto? No. Ah, ¿no es un promedio en Redshift? La cinta me está diciendo que son entre 300 y 500 galaxias. Más o menos, en la región. Bien. Que yo sé. Y otra cosita más. Cuando calculás la tasa de acreción, ¿eso lo tenés directamente de la CIMO? ¿Lo tengo que? A la tasa de acreción. O sea, calculás la masa acretada por año y eso lo sacás directamente de la CIMO o usás alguna definición. Lo sacamos directamente, sí, de las simulaciones. Sí, lo sacamos directamente. Era eso nomás. Bueno, gracias, Mariana. Gracias. Mario, ¿querés hacer tu pregunta? Mario. Hola. Hola. Sí, cuando mostraste el plot de la correlación entre la masa del black hole con la masa estelar, creo que era, había círculos grandes que entiendo que son las BCG y había otros puntos chiquitos azules que dijiste el resto de las galaxias, ¿puede ser? Los puntos azules sí corresponden a las regiones de las BCG de las regiones, sí. Ok. ¿Y los azules y los celestes, no sé, los puntos chiquitos, qué son? Los azules corresponden a esto y los celestes al resto de galaxias. Al resto, que no son BCG. Pues, da la impresión de verla así, que son dos poblaciones diferentes, ¿no? Es más, pareciera que la pendiente no... Sí, hay como todo, digamos, o sea, en los cúmulos tenemos la BCG, la más brillante,
y muchas más galaxias en cada cúmulo. Y de hecho ahí hay más de 29, que puede ser que esté agarrando la más brillante de otros cúmulos. Podría llegar a estar pasando eso. Sí, Pero a lo que me refería es que no van, los puntos no parecen seguir el mismo trend, los celestes y los azules. Sí, podría ser. Un poquito, sí. Sí, intervengo yo, Mario. Acordate acá la definición Sí. de masa de BCG de los gordos azules, que eso es algo, digamos, que dependiendo vos cómo miras la masa, eso te va a cambiar, ¿no? Y por otro lado, sí, no es tampoco observacionalmente, no es obvio de que esta relación sea igual. ¿Cómo? Sea claro, que puede cambiar cuando tomas galaxias centrales, sobre todo de los cúmulos masivos. Ajá. Y hay entonces galaxias o sea, hay black holes en galaxias de masa menor, que diga, me confundí un poco. Sí. Hay black holes en galaxias que tienen masas estelares menores que 10 a la 11. Creí que solo las de 10 a la 11 para arriba tienen todas, digamos. No, ahí de nuevo yo porque la María eso no lo viste. Sí, dale. Pasa que ahí también están mezcladas simulaciones de más alta resolución de las que ella está usando, entonces está todo puesto junto. Y las con menos de 10 a la 11 son de estas otras simulaciones con más alta resolución. Sí, pero sí, lo que dices está bien. En la nuestra, solo con mayores de 10 a la 11, que están puestas ahí, pero mezcladas con otros. Mezcladas. Y por ahí, no sé, seguramente lo hicieron, ¿no? Ponerlas primero por separado y no mezclar simulaciones a ver si eso cambió algo. Podríamos No estudiar. sé. Bueno, gracias. Gracias. Hola. Re lindo seminario, la verdad que no, muy ameno. Quería preguntarte algo que nada que ver un poco, pero en un momento mucho más atrás, cuando estaba explicando un poco así de teoría, algo que yo no conozco y por eso pregunto, ¿qué sería un AGN off? Sí, se le llama AGN off, pero es una galaxia sin AGN, digamos, una normal. No un AGN. Claro, está mal llamado en el paper, digamos. ¿Qué Sí, nombre, se debe llamar así a modo científico. Claro, yo escuché que es un no AGN. Aprieta el botón y se prende. Es simplemente quitarle la actividad. Es simplemente quitarle la actividad, claro, sin feed. Listo. Y es de simulaciones. Listo. Claro, pues nunca había escuchado, digo. No entendía. Gracias. Hablamos en la clase de Creo que va a ser más para Cintia la pregunta, pero bueno, uno ya está y quiere saber un poco más. No, la pregunta tiene que ver, digamos, el AGN, el agujero negro se siembra en algún momento a partir de alguna masa. A lo mejor se dijo la masa estelar, no me acuerdo, pero la pregunta sería, ¿cuál sería el impacto para atrás en el tiempo de no haber tenido un agujero negro hasta ese momento, ¿no? Si está cuantificado ese impacto o si es despreciable. Hola. Yo estaba pensando, ¿no? Claro. No, es que sí, esas son pruebas que hicimos. Yo he jugado mucho con esto. Por ejemplo, la tasa de formación global de la simulación te cambia mucho dependiendo de cuándo vos haces el seeding. Bueno, y con Mariana queremos ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto te cambia, por ejemplo, el paso de un radio mode al revés, de un quasar mode a un radio mode, dependiendo del seeding? Porque es muy sensible lo que sucede después de que vas a hacer el seeding en la simulación. Obviamente no solo en las nuestras, ¿no? Estos son problemas que tienen todos los modelos. Pero sí, eso lo vamos a hacer, porque son simulaciones que corren rápido, las podemos correr acá en el IATE, y vamos a jugar con los parámetros estos para ver qué es lo que cambia en la historia, en la evolución de los agentes.
Gracias. Fede. Bueno, es un seminario. He preguntado otra cosa, pero ahora estoy clavado con esta imagen. La barra de error, ¿cómo están calculadas? Con la dispersión de las masas de los platos. Una dirección estándar, digamos. Digamos, está ahí. Bueno. ¿Lo has hecho para las dos muestras? No. Ah, Hicimos ok. para la de Black Hole de la... de la BCG. Hay una sola BCG que evoluciona en el tiempo. Ah, bien, bien, bien. No. Quería preguntarte de la evolución de cómo varía el centro de la ubicación del black hole respecto al centro de la galaxia, cómo está calculado ese DH. Como... Ay, lo dibujaría, te juro. El centro geométrico de la galaxia. Sí, digamos, lo puedo dibujar. Nosotros conocemos la distancia, o sea, nosotros tenemos el box y conocemos la distancia a la que se encuentra la BCG, la distancia en la que se encuentra la BCG, y nosotros conocemos la distancia a la que se encuentran los black holes. Entonces, trigonometría, digamos. Mi pregunta va más por el lado de... o sea, entiendo que la ubicación del black hole respecto de la galaxia va a cambiar a redshift más bajos porque hay más interacciones, etc. Pero si hay más interacciones, quizás la galaxia es menos simétrica. Entonces, estoy pensando en algún otro parámetro que quizás sea más apto para claro, meterle como un estilo de perturbación a la distancia. Quizás no es algo todavía loco, pero no es lo mismo calcular el centro de algo que es elíptico o circular de algo que ha pasado por muchas interacciones y tiene una forma irregular. Podríamos... Entienden bien eso. Bueno, todo el mundo ha dicho que la charla está muy buena, porque de verdad... No, que todo el mundo dijo que la charla está muy buena, de verdad está muy buena, pero siempre no se dinero, así que felicitaciones. Tengo una pregunta de vuelta sobre el mismo tema del descentrado del centro de la galaxia y la posición del agujero negro. ¿Hay mediciones de esto de alguna forma? Porque capaz que o sea, seguramente hay un problema, ¿no? Por el sostenible o por lo que sea, que hace que no sea totalmente físico el descentrado, pero ¿se espera algún descentrado en las galaxias reales? Porque esta variación que Cintia vio, y que seguramente vas a ver vos de nuevo, podría, digamos, no ser completamente espuria. Sí. Es un problema de simulación. Hay... En la tesis de alguno de los de Gaia, tal vez, ¿no? Ah. que sí, que lo ven, pero son distancias mucho. Creo que, o sea, en particular el trabajo que vos decís, el mío, sí son pocos parsecs el descentrado, pero yo he visto otros trabajos que encuentran 3 kiloparsecs, o sea, hay descentrados grandes. No sé en qué orden de separación. El sostenible 3 kiloparsecs. 3 kiloparsecs. Ah, sí, hay observaciones que muestran eso. No hay chance. Depende la pregunta. Pero no, es que, viste que vos habéis estado como este modelito de que la BCG estaba como acá a redshift 0, pero que antes como tenía un proceso de evolución que ibas juntando galaxias y qué sé yo. O me dio la impresión de que como a redshift 2 todavía no estaba bien clara quién era la galaxia central, puede ser. Un gráfico como del principio, el modelo de evolución. De evolución de la BCG. ¿Esto? Ese. O sea, la pregunta es si esto, o sea, cuando estén haciendo simulaciones, si, por ejemplo, hay un pozo de potencial claro en toda la simulación, o
a veces cero, sabes quién es la BCG y cómo la seguís para atrás. O si la seguís para atrás o ves el black hole que está acá y después lo vas a buscar. ¿Cómo la BCG atrás en Redshift, donde en teoría todavía no hay BCG? Bien. Si no lo pregunto después. Sí, no, es que uno agarra la masa de la BCG y la estudia para los diferentes residuos. Uno de los problemas que tenemos es que todos los cúmulos van a evolucionar de diferentes formas, o sea, algunos evolucionan más suave y otros más rápido. Entonces, cuando uno persigue a la BCG del cúmulo, lo que pasa es que se puede llegar a confundir con otro BCG de otro cúmulo porque la evolución era diferente, digamos, una más rápida. Uno de los trabajos es tratar de cómo hacer para perseguir a la BCG, digamos. Yo no tengo mucha idea todavía. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando con... Claro, se persigue a la más grandota, digamos, la que incluyó más la main project. Muchas gracias a Mariana. Perdón, Mario.